Gracias por acompañarnos, distinguidos oyentes de la cadena Radial América en el Ecuador y el mundo. A esta hora recibimos a nuestra siguiente invitada. Se trata de la ingeniera Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, coordinadora de este bloque político en la legislatura. La cordial bienvenida, ingeniera. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, Edgar. Qué gusto poder estar con ustedes esta mañana y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por asistir a esta invitación. La hemos invitado, mi estimada asambleísta, para pasar revista a varios temas que están en el tapete de análisis en la Asamblea Nacional. Uno de ellos es el juicio político que se pretende instaurar en contra de la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, por parte de grupos políticos de oposición como Creo, como los mismos denominados correístas, y que ahora está un elemento adicional en esta coyuntura, que es la licencia que pide la señora canciller para dedicarse a la campaña y llegar a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. ¿Cuál es su análisis en este marco? Yo creo que es fundamental dejarle claro esta mañana a los ciudadanos que nosotros nunca podemos estar en contra de un legítimo proceso de fiscalización como es pues un pedido de juicio político. Esa es una de las tareas de los legisladores y estamos totalmente de acuerdo siempre y cuando se lo realice de manera responsable. Ahí a mí me gustaría explicarle a los ciudadanos que la semana pasada la Canciller de la República en efecto estuvo convocada al Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de acuerdo a una carta que recibimos el mismo día que se le envió la convocatoria de comparecencia a la Canciller, que precisamente estuvo fuera del Ecuador en Rusia en un viaje que también es cumplimiento de sus funciones, porque la canciller va a Rusia a cumplir una agenda internacional representando al Ecuador, que pues obviamente recae como función de cualquier funcionario que se encuentra representando al Ecuador, en este caso como una canciller de la República. ¿Ese viaje no es parte de la campaña de la que se habla? Se nos ha dicho, se nos ha informado que fue un viaje que tuvo digamos que estuvo coordinado desde más de 2 años, es decir, no fue un viaje de campaña, y también es importante enfatizar ese tema, pero bueno, vamos por partes. Por favor. Ya. Se le manda la convocatoria el día lunes para el miércoles. Ella está viajando, cumpliendo una agenda internacional a nombre del Ecuador en Rusia. Recibe la invitación de la Asamblea. Durante su viaje, cuando llega, era imposible llegar pues por las diferencias de horarios y demás. Eso es lo que ella nos ha explicado. Nos parece a nosotros que para iniciar un periodo de juicio político debemos de establecer el incumplimiento de funciones. Cuando hay una comparecencia que no se ha podido dar por parte de una funcionaria, una comparecencia al Pleno de la Asamblea y que es totalmente justificada la ausencia, nos parece que lo responsable era convocarle para una nueva fecha, para que venga al Pleno de la Asamblea y pueda dar toda la información. Y ahí sí, luego de ello, por supuesto, si hay todavía inconsistencias, iniciar un pedido de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, porque hay un procedimiento. No es que yo, fulanito, no me gusta como piensa porque dice que es nicaragüense o no sé qué, y ya enseguida le hago el juicio político. No, aquí claramente debe haber un incumplimiento de funciones que debe ser documentado. A mí, con tristeza lo digo, me da la impresión que hay una agenda de un sector político de querer impedir que el Ecuador asuma un importante cargo internacional con justificaciones individuales e ideológicas, lo cual me parece tremendamente irresponsable con el Ecuador. Para grupos políticos de oposición, la canciller está buscando este espacio de manera unilateral, no sería de gobierno, ¿no es así? Por supuesto que no, es un puesto que la presidencia, una presidencia de Naciones Unidas, es una presidencia del Ecuador. Aquí el nombre, la persona, digamos, es irrelevante, es una aspiración que tiene el Ecuador como Estado de presidir una de las instancias internacionales más importantes. Pero no se debe conseguir primero el respaldo, el apoyo a nivel interno para que eso también refleje en una campaña con los otros países. Realmente, ¿quién en su sano juicio podría estar en contra de que el Ecuador aspire a una posición internacional? O sea, díganme ustedes, ¿cómo es posible que los ecuatorianos
o cierto sector político por sus intereses ideológicos quiera satanizar una candidatura del Ecuador a presidir una de las instancias internacionales más importantes. Lo que deben conocer los ciudadanos y ciudadanas es que el Ecuador ha mantenido un importante rol en el escenario internacional. Acceder a esa presidencia va a fortalecer el papel que el Ecuador puede tener en el escenario internacional. Asambleísta, pero el punto en cuestión, según la oposición, está en que por esa campaña, más allá de que tenemos el derecho como Ecuador, la canciller haya desocupado sus obligaciones como diplomática a nivel internacional y citan el caso muy puntual de la frontera norte. El caso de la frontera norte es un caso, por supuesto, que nos sensibiliza a todos los ecuatorianos. Cuidado, y queremos usar un tema tan sensible para capitalizar políticamente a favor de lo que estamos procurando. Nos parece que, insisto, es fundamental que recibamos información como legisladores y en base a esa información determinar si ha habido o no incumplimiento de funciones. No porque tal funcionaria me cae mal y yo no quiera que el Ecuador aspire a esa posición porque tengo posiciones ideológicas diferentes, voy a usar un tema tan sensible para justificar lo injustificable. Y vamos de nuevo al comentario de Edgar. ¿Qué ecuatoriano puede estar en contra de que un ecuatoriano o ecuatoriana a nombre del Ecuador asuma una posición de liderazgo internacional? Ahora, asambleísta Peña, insisto en esto de la frontera porque ayer, por ejemplo, en una rueda de prensa, los familiares del equipo periodístico de Diario Comercio que viajaron a reunirse en Colombia con sus máximas autoridades para tratar de ir viendo soluciones para el retorno de los cuerpos, decía Ricardo Rivas, por ejemplo, que todo lo que están haciendo ellos es tarea de la Cancillería. Entonces, por aquello se escudan muchos sectores políticos de que se está descuidando el trabajo y lo encasillan en incumplimiento de funciones. Yo creo que es fundamental, insisto por tercera vez, que la canciller pueda comparecer al Pleno de la Asamblea y pueda dar la información pertinente. Nos parece que la información que ha sido presentada por Cancillería es una información pública. De hecho, ustedes recordarán que cuando estuvo la parte más álgida de la situación de frontera, lamentablemente, pues los legisladores de la Comisión de Relaciones Internacionales se activaron inmediatamente. Por supuesto, también el Consejo de Administración de Legislatura, con el liderazgo de nuestra presidenta, inmediatamente estuvieron trabajando durante la vacancia legislativa. Ellos hicieron el pedido a la Comisión de Relaciones Internacionales para que comience a actuar, a sesionar y pues comenzar a hacer el seguimiento de todo el trabajo que se venía realizando. Se nos ha informado que ha habido una comparecencia permanente por parte de las instancias del Estado para nutrir de información a los legisladores. Insisto, nosotros no estamos en contra de que se fiscalice. Nosotros lo que estamos es pidiendo que se respete el debido proceso. Si ellos tienen información, deben presentar el pedido a juicio político con las firmas y con toda la información que justifique el incumplimiento de funciones. Esta información deberá ser calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura y luego irá, si es que califican, a la Comisión de Fiscalización, que tendrá ahí un proceso también en el cual tanto los asambleístas que están interpelando, es decir, los que están haciendo el pedido a juicio político, tendrá que presentar todas las pruebas del incumplimiento. A su vez, la canciller también tendrá que presentar su descargo, es decir, demostrar en efecto que ha habido un cumplimiento de sus funciones, y en base a esa información, los integrantes de la Comisión de Fiscalización deberán tomar una decisión. Sugerir el juicio o no al pleno. Pero Jorge, no nos engañemos. Un sector político realmente no es que desde ahora ha presentado temas en contra de la canciller. Ya viene desde algunos meses algún deseo por ahí de querer mediatizar las posiciones del Ecuador frente a asuntos internacionales. Así que nos parece que esto no es de ahora. Lo de ahora, claro, es una coyuntura importante para ellos querer justificar el hecho de que por temas ideológicos queramos nosotros bloquear una nominación, una aspiración válida del Ecuador a presidir una instancia internacional. ¿País pidió a la presidenta de la Asamblea que se la vuelva a convocar?
De hecho, la misma canciller en la misiva de excusa, donde expresa, mejor dicho, el canciller subrogante notifica inmediatamente que la canciller se encuentra fuera del país. Que se fije nueva fecha y ella, hora. exactamente, el canciller ahí pide que se fije una nueva fecha y hora para la comparecencia. Pero lamentablemente ya hay algunos sectores políticos, insisto, que pues quieren capitalizar este tema políticamente y lo más triste, querer empañar una candidatura por simpatías personales. Aquí no se trata de la María Fernanda Espinosa, se trata de que el Ecuador está aspirando a presidir una importante instancia internacional que debería enorgullecernos como mujeres ecuatorianas y por supuesto como ecuatorianos, que el Ecuador tenga la capacidad, tenga la posibilidad de aspirar también a poder estar en espacios de liderazgo en el marco internacional. De sus declaraciones entiendo entonces que este proceso está afectando la candidatura de la doctora Espinosa. Por lo menos a nivel dentro del Ecuador, por supuesto que genera preocupaciones, malestares, desinformación. Se quiere presentar esto como si fuera una aspiración individual, cuando nos parece a nosotros que es fundamental que el Ecuador como país aspire a tener una voz fuerte. Ya lo hizo, ya lo ha hecho. Presidimos el G77. Hay un recorrido importante del Ecuador que nos permite en este momento aspirar a presidir pues la Asamblea General de las Naciones Porque Unidas. Inclusive la oposición ha manifestado que se está rompiendo un acuerdo que había con Honduras, ¿no? Bueno, hasta donde nosotros sabemos, no ha habido tal acuerdo de manera escrito. Nos han hecho llegar información de que no ha habido tal acuerdo, que Ecuador ganó la presidencia del doctor Pazmiño con 23 de los 24 votos posibles, incluyendo, por supuesto, el voto de Honduras, pero hasta donde se nos ha informado, no hubo nunca un acuerdo por escrito oficial que justifique ese acuerdo. Doctora, el tiempo se me está terminando. El otro tema que quiero tocar con ustedes, las reformas que remitió el presidente Moreno a la Ley Orgánica de Comunicación y que ya ha generado un sinnúmero de criterios, sobre todo en torno a la eliminación de Supercom y las facultades en derechos de los ciudadanos que debe ejercer la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primeramente quisiera evidenciar aquí que el presidente Moreno hizo un enorme esfuerzo de dialogar con el pueblo ecuatoriano al inicio de su gobierno. Precisamente mañana cumplimos un año en el gobierno y también la presentación de este proyecto de reforma es una muestra palpable de que el presidente no necesariamente pues cumplirá solamente lo que ofrecimos en campaña, sino que también podrá incorporar temas nuevos en el debate nacional en torno también a las demandas de otros sectores que, si bien no estuvieron apoyándonos a nosotros, probablemente no lo respaldaron para su presidencia, pero creo que este proyecto de reforma, esta iniciativa da muestra que hay por parte del Ejecutivo también un interés de respaldar aquellas iniciativas que surgen de otros sectores con el fin de responder a las demandas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Una responsabilidad también que la Asamblea Nacional demuestra, porque recordarán ustedes que ya la agenda de la Asamblea, que fue presentada por la presidenta de la Asamblea, luego de un proceso de consenso que lideró con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional, también incorporaba la reforma a la Ley de Comunicación como una prioridad para estos 12 meses en la Asamblea Nacional. Eso da muestra que hay un interés tanto del Ejecutivo, tanto de la Asamblea, de nuestro proyecto político, de pues fortalecer este gobierno, esta gestión con la participación de todos los sectores ciudadanos afines y no afines también, porque todos somos el Ecuador. En ese sentido, nosotros aceptamos este proyecto de reforma con absoluta responsabilidad. Creo que abre un debate importante que deberá ser intenso, no solamente de los sectores políticos que en este momento integramos la Asamblea Nacional, sino del pueblo ecuatoriano, de los diferentes sectores, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, que tenemos la tarea ahora de proponer, de hacer reformas a una ley que ha sido importante para el Ecuador, a una ley que sentó un precedente de la importancia que se respeten los derechos de los ciudadanos, que se respeten también, por supuesto, la necesidad de tener una comunicación mucho más integral, mucho
más inclusiva, con participación de los sectores históricamente aislados, como los sectores indígenas, los afroecuatorianos, una ley que hizo mucho por el Ecuador, que probablemente pudo haber tenido errores y a lo mejor también excesos, y creo que esa es la meta ahora, revisar en qué partes la norma a lo mejor fue excesiva, y en esta propuesta del tema de la Supercon que se elimine ¿Eso esta fue un instancia. exceso? ¿Eso fue un error? Bueno, probablemente, ¿no? De hecho, hay muchos casos que se han presentado, hay la percepción de la ciudadanía de que muchas de las veces la Supercon jugó un rol más bien de persecución política. Creo que deberá eso también debatirse, y creo que si bien se elimina una instancia que puede ser también un tema de mejorar la institucionalidad, de pronto la respuesta no es crear instancias burocráticas, más bien yo creo que podría ser mucho más eficiente eliminar esta instancia democrática y que las competencias de la misma puedan ser asumidas, en este caso como lo propone el proyecto, por la Defensoría del Pueblo. ¿No se corre el riesgo de que se también politice la Defensoría del Pueblo? Bueno, realmente yo creo que el Ecuador está haciendo un esfuerzo enorme de reinstitucionalizar el Estado y de evitar la politización de estas instancias tan importantes para el Estado como es la Defensoría del Pueblo. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que en este momento no solamente debe evaluar autoridades, sino que también, de acuerdo al mandato popular, deberá pues evidenciar cuáles son los temas que nos permitirán fortalecer las normas, los reglamentos, con el fin de mejorar estos concursos de designación para evitar la politización de estos espacios tan importantes para los ecuatorianos como es el de la Defensoría del Pueblo y los demás espacios de toma de decisiones de importantes instancias que tienen que precautelar, que velar por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Asambleísta Peña, hay un punto que al parecer está quedando pendiente, que es el de comunicación como un servicio público, que no consta en el texto ya de reforma, pero sí consta en cambio en la Constitución, y la Constitución está por encima de toda ley. Por supuesto, y es un tema que deberá debatirse. Esa es una preocupación y probablemente esa preocupación deberá solventarse en el debate. Y eso lo que está haciendo el presidente Moreno, pedir una explicación, más bien un criterio a la CIDH, ¿está bien y podría derivar en acciones concretas ya en nuestro país, dependiendo de ese fallo? Yo creo que es fundamental que el Ecuador pueda armonizar su normativa con los compromisos internacionales de los cuales es parte, ¿no? Y pues ahí nosotros somos respetuosos de cualquier iniciativa que desde el Ejecutivo se pueda tomar, y por supuesto será un insumo para que en el debate podamos mejorar la norma que estamos reformando. Eso no un servicio público para ustedes, o usted muy en particular. Bueno, realmente creo que ese fue uno de los importantes logros que realizamos dentro de las enmiendas. Está en nuestro texto constitucional y nos parece que la norma secundaria debe estar en armonía con la Constitución. Es decir, entonces, que se debe contemplar en el texto de estas reformas también servicio público a la comunicación. Yo creo que es un tema de debate, pero insisto, toda norma secundaria debe estar en total armonía con lo que establece la Constitución. Nos parece que ese fue un esfuerzo fundamental de precautelar que los ciudadanos podamos recibir información veraz, que hay una corresponsabilidad por parte de los medios de comunicación para que la información que le presenten al pueblo ecuatoriano sea una información contrastada, una información que no sea manipulada políticamente, porque también hay que decirlo, la ley de comunicación fue una respuesta a los abusos que existieron por parte de ciertos medios de comunicación que usaban la comunicación como una herramienta política y de manipulación del pueblo. Pues creo que la Ley Orgánica de Comunicación cumple con un rol importante, aprobada en el 2013, 5 años más tarde. Creo que es totalmente oportuno una revisión. ¿Cómo salió la norma en el 2013? ¿Qué parte es positiva? ¿Qué parte tenemos que mantener? ¿Qué parte a lo mejor fue excesiva? También hay que reconocer, si la ley fue demasiado fuerte, si le dio a lo mejor muchos poderes a una instancia que a lo mejor no la utilizó bien, no la utilizó en el bien del pueblo ecuatoriano, sino más bien a lo mejor como un instrumento de persecución, habrá que revisar, habrá que mejorar. Aquí el reto de la Asamblea Nacional y de todos los actores del pueblo ecuatoriano es que juntos logremos construir
una norma que garantice las libertades ciudadanas, pero que también pues garantice la información que recibimos los ecuatorianos y ecuatorianas por parte de medios de comunicación responsables, que tengan también pues un rol importante en el tema de la autoevaluación, ¿no? de generar normas a lo interno de los medios de comunicación, que también pues fortalezca a que los medios tengan su proceso de autorregulación.